tal amigos? ¿Cómo están? Mucho gusto, les saluda Luis Ortiz, sí, el de los patojos de ayer. Y les quiero contar que hoy tenemos a una escritora, compositora, la verdad que es un talento creativo de Guatemala. Y qué alegre tenerla en TV USAC. Muchas gracias, Omeri de Tánchez. Así es. Gracias por estar en TV USAC y contarnos parte de lo que usted ha realizado. Gracias. Yo también me siento muy orgullosa de estar con ustedes esta mañana también compartiendo algo de lo que hemos hecho en la vida. Muchas gracias. Hace un momento platicábamos de que tiene varias melodías infantiles escritas y eso nos agrada porque muchas veces se olvidan a los niños. Sí, es cierto. Y también tiene más de 40 melodías inscritas en Agaic. Hay 8 que ya tienen música, ¿verdad? Sí. Que ya están grabadas. Sí, se las grabé hace tiempo, hace años, ¿verdad? Sí. Lamentablemente, pues no las hemos sacado mucho porque en ese tiempo Agaic hacía discos solo de 45 revoluciones, eran especialmente para las rocolas. Entonces se hacía música así que movida, música que agradara, ¿verdad? Para la gente que andaba en las rocolas. Y eso nos producía regalías, ¿verdad? Entonces a eso nos dedicábamos a hacer música un poquito movida, ¿verdad? Así. ¿Tipo cumbia? Algo así, tipo cumbia, tipo cha-cha-cha, tipo... sí, esos ritmos movidos de ese tiempo, ¿verdad? Sí. Y eso sí, pero lamentablemente como usted sabe que aquí en Guatemala pues no podemos vivir de la música, no podemos vivir del arte, entonces ya no las quise sacar así en discos y así de esos CD, ¿verdad? Porque, bueno, representa gasto y la verdad la situación económica no está para eso, porque después hay que regalarlos, porque nadie se los va a comprar. Es la realidad del artista guatemalteco. Pues sí, así es. Así es. Pero aparte de eso, tiene un talento muy bonito. Aquí hay unos libros que nos indica cómo vivió de patoja. Y eso es importante, sí, porque también hay que contar cómo vivimos para que no quede en el olvido. Hace un momentito hablábamos de las famosas candelas de cebo. Candelas de cebo. Y les quiero contar de que hace un tiempecito pues hice un video sobre los velorios y fui a la terminal a tomarle fotografía a las coronas que se hacen ahora en esta época y a las candelas, y ahí estaban los mazos de candelas, pero en serio no vi ninguna candela de cebo. Como que ya no las hacen. Ya no las hacen. Ya no las hacen, yo creo que ya no hay quien las compre. Sí. Ya quedaron en el olvido. Ya quedaron en el olvido las candelas de cebo, ¿verdad? Que eran famosas, que costaban medio centavo en mi tiempo, ¿verdad? Sí. Y como le contaba, las candelas de cebo se usaban para muchas cosas, ¿verdad? Ponía la gente, le ponía el cebo así derretido en una manta y lo ponían de cataplasma al niño cuando estaba con tos. Si era bueno o no era bueno, quién sabe, ¿verdad? Pero era un remedio casero para la tos. Con las famosas candelas de cebo. Con las candelas de cebo, así es, porque ahora ya no las encuentra. Y ahora que recuerdo muchas veces algunos patojos para encender el fuego agarraban los cabitos de las candelas de cebo. Ah, tal vez sí, pero eso sí, no lo vi. Y junto a la leña ahí ponían el pedacito de candela y ya se encendía. Ahí en mi casa, bueno, en todas las casas se encendía el fuego con ocote. Exactamente, con ocote. Con ocote sí se encendía fuego. Y muchas veces, cuando no había ocote en mi casa, me recuerdo que echaban un poquito de gas del candil. Como le contaba, ¿verdad? En mi casa pues solo había un foco donde trabajaban, donde hacían costuras mis antepasados. Y entonces en la cocina era un candil que se hacía con un octavo, una tapita de gaseosa y una mecha. Y entonces de repente si no había ocote para encender el fuego, sacaban un poquito de gas de ahí del candil y con eso encendían el fuego. Una época muy agradable, ¿verdad? Ay, sí, una época que la verdad que todos los que vivimos ese tiempo fuimos felices a pesar de la pobreza, a pesar de que carecimos de tantas cosas, ¿no? Pero fue una época feliz, tranquila y aquí estamos todavía. ¿Usted nació? En Chimaltenango. En Chimaltenango. En Chimaltenango, en la ciudad. Sí. ¿Qué recuerdos tiene de Chimaltenango? Ay, cantidad de recuerdos, cantidad de mi niñez, andando en los charcos por ahí, ¿verdad? En el tiempo de invierno, ¿verdad? Caminando ahí entre los charcos. También las épocas, como le decía hace rato, no había una sala de cine.
Entonces nosotros éramos felices cuando llegaba el carro de Mejoral, que pasaba por por todo el pueblo, era anunciando. Me recuerdo que el eslogan era mejor, mejora, mejoral. Exactamente. Y entonces pasaban anunciando que iba a haber una película en el atrio. Ahí se congregaba todo el pueblo para ver la película, así. Pero casi solo noticias daban. Era noticiero, ahí estaba, me recuerdo que había un noticiero que se llamaba El Mundo al Instante, ¿verdad? Y entonces, pero en ese tiempo se llevaba a cabo la Segunda Guerra Mundial. Yo tenía mis 7, 8 años. Y entonces tengo presente que lo primero que salía eran las noticias de la guerra, ¿no? Ahí cuando en Corea, en lugares por ahí que ya ese era el cine que les llevaba. Ese es el cine que nos llevaba las noticias del mundo al instante. Mira, ahí, pero todo el mundo, por lo menos teníamos cómo salir, pretexto para salir a la calle. Y ahí estábamos en el atrio de la iglesia, era donde se proyectaban alguna que otra vez sí llevaron alguna película que así sencillita y chiquito, ¿no? Pero sí, eso fue uno de los recuerdos que tengo, ¿verdad? Otra cosa también por ejemplo, el circo. El circo. El circo, que como no había ni diversiones, no había televisión apenas, radio apenas, si tenían 2, 3 personas las que tenían plata, ¿no? Entonces el circo era un acontecimiento especial que para que llegara a los pueblos, ¿verdad? Salían el día viernes con la banda y con todo el equipo anunciando la película, anunciando la función, ¿verdad? Y ya después cuando el sábado ya era la primera función, ¿verdad? Y me recuerdo que ponían marimba para llamar a la gente, valía, no sé si 10 o 15 centavos la entrada a Luneta y a Galería 5. Entonces llegábamos ahí, pero me recuerdo que la marimba era cantidad de patojos que la cargaban para entrar, porque no tenía cómo pagar la entrada para que entraran de gratis, todos cargando la marimba ahí, y era muy bonito. Eso sí, los payasos eran bastante vulgares. Y eso le gustaba a la gente, ¿verdad? Nos gustaba a todos, ¿verdad? Los payasos, los chistes que hacían y las canciones que cantaban, ¿verdad? Así era. Y tantas otras cosas que recuerdo, ¿verdad? Nuestros días de campo, por ejemplo, nos íbamos a los aposentos a celebrar algún cumpleaños. Y entonces todos llevábamos nuestra carga, porque antes qué camioneta, ni qué carro, ni qué nada, a pura infantería, como dicen, ¿no? Y íbamos cargando cada quien nuestra carga. Allá pues se ponían las mamás pues ponían unos piedras, ¿verdad? Para poner la olla, y nosotros todos los patojos a conseguir chiribiscos para poner fuego. Entonces ya llevaban la carne y allá se acostumbran lo que se llama sancocho o salcocho, no sé cómo le llaman, no sé cuál sea el nombre, ¿ve? Entonces se ponía a cocer la carne, después se le echaban todas las verduras. Era un caldo, es como decir un caldo con verduras, ¿verdad? Pero especial porque era para celebrar el cumpleaños, sí. Mientras tanto todos los patojos al río a caminar ahí, a estar molestando y a estar corriendo animales y todo. Esa era nuestra diversión. Y el caldo se servía en escudillas. Después poníamos petates así alrededor del fuego, y ahí comíamos todo, ¿verdad? Con las escudillas del caldo, con las verduritas. Y aparte hacían un gran sartén con arroz, en un fueguito también. Esa era nuestra vida, nuestra celebración de cumpleaños. Después también había otro lugarcito que no sé si todavía existe, que en una finquita o una labor que se llamaba San Rafael. Ahí también había un río, también ahí era un lugar para ir a hacer la excursión también y para ir a celebrar el cumpleaños. Usted hablaba de las famosas escudillas. Sí. Ya es un poco raro ver a algunas personas utilizarlas. Sí, cierto. Ya también eso se está quedando atrás, porque ahora son unos tazones grandes que dan. Tazas de cerámica, ¿no? Sí, yo en mi casa todavía tengo algunas escudillas y ahí hago, pues muchas veces me gusta comer mucho chiltepe. Sí. Entonces agarro unos mis 15, 20 chiltepes bien machucaditos con un machucador, sí, en un molcajete. Sí. Ahí está, cebolla, bastante cebollita. Sí, así es mejor si es blanca y moradita, ¿verdad? Sí, lo que se usaba para hacer los chirmoles eran unas escudillas, pero que tenían abajo así rústico. Como que lo habían rayado. Como rayado. Y ahí así te ponía el machucador mortero, creo que le decían a esos, para hacer los chirmoles. Ahí salían bien moliditos, ¿verdad? Con el machucador. Ajá. ¿Asistió alguna vez a alguna romería? Sí.
Bueno, directamente a la romería, no, sí, una vez fuimos, posiblemente a la romería, porque íbamos varias gentes, a Esquipulas. ¿No? Entonces, pero allá había una costumbre muy bonita, digamos, entre nuestros aborígenes. Ellos iban a Esquipulas, pero era una devoción muy grande, ¿verdad? Voy a decir que ellos iban con el corazón, en realidad. Fíjese que arreglaban su excursión, contrataban su bus, y a la hora de salida quemaban cohetes, ¿verdad? De la casa donde salían, ya se iban todos. Ellos iban cargando con comida, ¿verdad? Llevaban sus canastones de comida con tamales de viaje, frijoles volteados, huevos duros y quién sabe cuántas cosas más, ¿verdad? Se iban, estaban por allá 2 días y cuando regresaban era fiesta también. Fíjese que regaban pino en la casa, era la gran cohetería otra vez. Y iba la camioneta toda adornada con esos gusanos de pita, digo. Fibra de pita. Fibra de pita. Iba todo adornado. Y mire, una devoción porque entraban cantando, entraban a rezar el rosario, hincados, y luego venían los tamales, venían el chocolate y venía toda la comida. Pero mire, una fiesta grande. Desde la salida no mucho, pero la entrada, mire, era algo especial. Nosotros de patojos pues íbamos a ver todo lo que pasaba, ¿verdad? Pero nunca pasé. La vez que yo fui a Esquipulas, fuimos con mi abuelita y con otras personas. Entonces tomamos el bus de aquí, a la 1 de la tarde tomamos el tren para Chiquimula. ¿Hay tren? El tren para Chiquimula. Llegamos a Chiquimula como a las 8 de la noche. Ahí nos esperaba otro, no sé si esperaba o contrataron un bus pequeño. Y ya nos llevaron a Esquipulas, llegamos como a la 1 de la mañana a Esquipulas, a buscar dónde dormir y no había. Todo lo que nos ofrecieron fueron unas hamacas en un potrero, pero ahí amanecimos en las hamacas, dormimos el rato. A las 6 de la mañana ya nos sacaron para ir a la misa de 6 y ya fuimos a desayunar. También llevaban la comida hecha, ¿verdad? Hacer fuego por ahí en algún lugar, a conseguir, llevaban hasta los leños y allí hacer fuego ahí para hacer el café y todo. Ya tipo 11 de la mañana, no, después sí, como a las 10 de la mañana, ya salimos nuevamente para Chiquimula para tomar el tren nuevamente. Llegamos llegamos ya como a medianoche aquí a Guatemala y ahí esperamos que amaneciera para que ya ir para salir para Chimaltenango nuevamente. Y esa fue nuestra experiencia, pues, la primera vez que fui a Esquipulas, pero la verdad que el camino era tan difícil porque usted miraba la iglesia, miraba el templo, ¿eh? ¿Y dónde que llegaban? Porque una de vueltas y vueltas y vueltas, y aquel camino estrecho completamente que cuando se juntaban dos tenía uno que hacerse muy a la orilla para darle paso al otro, porque era una carretera bastante complicada, ¿no? Inclusive se pasaba por donde están las piedras de los compadres. Los famosos compadres. Los famosos compadres, se pasaba por ahí, y ya le digo que miraba uno el templo y lo miraba y dónde que llegaba, porque era tan alejado. Esa fue mi experiencia, la primera vez que fui a Esquipulas. Pues yo le puedo contar que esos viajes, esa romería a Esquipulas era fantástica, así muy bonita, porque lo que usted decía es muy cierto. Nuestras madres preparaban los famosos tamalitos de viaje, ¿verdad? Que son unos tamales redondos envueltos en tusa. Sí. Aparte de eso, una docena de huevos duros. Sí. Los frijoles volteados con cebollita, ajo y manteca. Sí, pura manteca de manano. Aquellos frijolitos tan especiales que ya es muy raro encontrarlos. Sí. Los pirujos, unos pirujones que se conseguían. Y cuando uno iba en el bus, ya como a las 7, 8 de la mañana, decían, bueno, patojos, vamos a comernos un panito. Sí. Sacaban los panitos, el queso duro, ¿verdad? Sí. Queso delicioso de Zacapa. Sacaban los termos donde llegaba. También es otra cosa, que eran los termos con café. El cafecito, ¿verdad? Sí. Muchas veces hasta café con leche y en el bus uno tomaba. Sí. Aparte de eso, cuando uno llegaba pues a Esquipulas era aquello de que silencio, no se habla, ¿verdad? Sí. Todo así. Sí, así. Algo que ya no existe, ¿verdad? Ya no, la gente va por olvido. pasear. Ahora la gente va por pasear, por estar ahí viendo ventas y todo. Ese tiempo nada. En ese tiempo era devoción. Y le compraban a uno unos sombreros que tenían un montón de adornitos. De adornitos y aquellas peritas. Sí, y luego yo me recuerdo que de Esquipulas nos traíamos morros, ¿verdad? Porque esos eran buenos para la tos, ahí nos daban jarabe de morro, ¿verdad? El morro se cocía con panela y canela, y eso nos daban para la tos, que jarabe ni que nada, solo el puro morro. Ajá. Sí, existieron unos dulces que ya por supuesto ya no hay, que les llamaban morritos calmadol.
Ah, eso sí, no los conocí. Sí, eran algo raro, ¿verdad? Porque la pulpa que tiene el morro adentro, Sí. porque eso los partían y de ahí hacían unos guacalitos, ¿verdad? Sí, los guacales. Los sí. famosos guacales para el agua, porque los morros llegan de ese tamaño. Sí, ajá. Los partían y todo eso lo sacan y eso dicen que es bueno para la tos. Para la tos eso era lo que nos daban. Inclusive para la tos ferina nos dieron eso. ¿Así? Para la tos ferina me recuerdo que mi mamá cada ratito el jarabito de morro. Y con eso nos curamos, porque qué inyecciones, qué vacunas, ni qué nada. ¿Verdad? Pero ahí estábamos todos el día tosiendo y todo el día tomando jarabe de morro. ¿Nunca le dieron a usted verbena? Sí. Amarga, amarga. Amarga, amarga, sí. Para las gripes, eso es lo que nos daban, la pura verbena. Pero hay otra planta que nosotros le llamamos María Luisa, ¿verdad? Que el sabor es como un té de limón. Y ese también lo revolvían con la verbena y eso nos daban para sacar la fiebre. Decían eso y eso sí, la verdad que nos hacían sudar toda la noche, ¿no? Pero, caliente, ay, que sí, tomarlo. caliente y sudábamos toda la noche, pero el siguiente día amanecíamos ya mejor, nos decían ellos. Así Sí, es. yo probé la famosa verbena y sí, horrible. Ay, sí. Pero no. amar, y se pone el agua cuando después de hervido se pone así como verdecita, ¿verdad? Ay, yo Y ya- vamos para adentro, pues. Yo prefería que le dieran a uno un poquito y no una taza o un vaso de ahí. ¡pum! Ay, no, ya Es nosotros. que ya no quiero, tómeselo, Sí, si no, no no, se va ya, a curar. ya nosotros hasta nos amarraban la nariz para que no lo tomáramos. Porque ya sin respiración tiene que tomar, que tragar, ¿no? Había que tomarlo. Había que tomar lo mismo con el aceite de castor que nos daban para las lombrices. Ese sí no lo probé. Ah, no, pero pues para los parásitos, ¿verdad? Que como en invierno decían ellos, ¿verdad? La palabra de los antepasados era que se alborotan las lombrices, Sí. ¿verdad? Entonces, para que no se alborotaran, es decir, para sacarlas, primero hay algo muy simpático que creo que no lo escribí, pero fíjese que cuando empezábamos con dolores de estómago y tronaba, entonces nos hacían que nos tiráramos todos al piso, boca abajo, porque eso aliviaba los dolores, ¿verdad? Que tenía que ver una cosa con otra, pero eran cosas de la familia, ¿eh? Y entonces cuando ya está muchos dolores, no, eso son las lombrices, eso son las lombrices, decían, no qué parásitos ni qué lombrices eran. Entonces nos daban aceite de castor de purgante un día sábado, digamos, y nos hacían que nos lo tomáramos, pero el puro aceite era como saber cuánta, tal vez 1 onza, 2 onzas, pero lo que nos costaba tomar. Entonces nos agarraban entre dos y a tocarnos la nariz y que nos lo tomáramos. Y entonces después un vaso de agua azucarada para que nos quitara el sabor, ¿verdad? Muy bien. Interesante recordar esos momentos donde teníamos que tomar remedios. Vamos a un corte y regresamos en un momento. Bueno, creo que cuando los patojos nos enfermábamos, nos trataban súper bien. Ah, sí. Sí, era cuando nos consentían. Cuando nos consentían. Yo recuerdo que muchas veces me enfermaba, digamos, de la gripe cuando me daban verbena, pero me daban un mi francesito con mantequilla y mermelada. Ah, sí. Sí, después nosotros con los purgantes también, era las únicas veces que probamos el té cuando éramos patojos, ¿verdad? ¿Ah, sí? Que me lo vendían, todavía lo venden, me dan unas cajitas que se llama té chirrepeco, ¿verdad? Ahí las cajitas, entonces ese día nos hacían té, fueron las únicas veces en la vida, como le digo, que tomamos té de jóvenes, y nos daban francés tostado con jaleíta. Sí, la famosa jalea. Jalea bueno, yo creo que de membrío era. En ese tiempo se consumía mucho el membrío, ahora ya no se ve en los mercados. Es que el membrío lo cosechan por ahí, por esos lugares, ¿verdad? Sí, es de tierra fría, de por allá por Tecpan y todo eso de por arriba, pero ahora ya no se ve. Antes se recuerda que para el día del Corpus, jueves de Corpus, Ah, sí, el famoso como membrío. vendían ahí por la catedral, ahora ya no lo La venden. paloma, el mico y los membríos. Y que los vendían. membríos y peras también, pero ahora ya no lo venden y ya está escaso. Pero en ese tiempo me recuerdo que nos daban jaleita el pan con jalea de manzana o con jalea de membrío.
Y eso era nuestro desayuno, digamos. El almuerzo era una sopita, ¿va? Y la cena ya no me recuerdo qué era, pero también era muy poca, ¿va? Que nos quedábamos con hambre hasta el siguiente día. Sí, pero lo mejor de esos tiempos era que lo trataban a uno súper bien porque el patojo estaba malo, sí, estaba enfermo. Entonces, había que tratarlo bien. Tómese esto. Había que tratarlo bien. Sí, sí. Ay, sí. ¿Y dónde estudió? Cuénteme. Yo estudié en la Escuela Normal Pedro Molina de Chimaltenango. Era una escuela buenísima, buenísima. Mire, yo fui de la 4ª promoción, pero yo creo que de ahí, precisamente de esa escuela, nacieron los institutos PEMEM 1 y PEMEM 2, que existen ahora en Guatemala. Y era una escuela completamente mixta, ¿va? Habíamos hombres y mujeres. Y teníamos profesores de todo. O sea, mire, ahí era una enseñanza para la vida. Primero, nos teníamos hombres y mujeres, teníamos que ir a hacer comida. Hombres y mujeres íbamos a cultivar, hacer tablones, ¿verdad? Para las hortalizas. Para las hortalizas, para ir a sembrar. Y mire, muchas veces ahí en las hortalizas, como era digamos, la alameda está en plano, pero para bajar a los aposentos ya es una bajada prolongada. Ahí al terminar la bajada era que estaba el terreno donde hacían las hortalizas. Y mire, como íbamos con los asadones y todo, o sea, de repente resultaban culebras por ahí. Y mire, entonces empezaban los patojos, que los hombres agarraban alguna, como eran culebras así, y empezaban a tirárselas unos con otros, ¿verdad? Y de repente, mire, las mujeres corriendo. Yo a veces me quedaba, yo sí me quedé, nunca vi, y me dice uno, mira, ¿y vos no le tenés miedo a la escuela? No, yo no, pero temblando del miedo. Entonces vos no te lanzas a tirar. Y corrían en las patojas, eran tremendo, ¿eh? Pero mire, le digo pues que la Alameda tuvo su tiempo, tuvo su época dorada. Y como tuvimos de todo ahí en la Alameda, porque esa la patrocinaba una institución que se llamaba CIDE, que eran norteamericanos. Entonces, mire, ahí teníamos instrumentos de toda clase. El que no aprendió a tocar un instrumento ahí porque no quiso. Teníamos guitarras, mandolinas, acordeón, de todo. Y luego los talleres, todos, miren, bien equipados. Por ejemplo, el taller de carpintería tenía de todo. Tenía bancos de carpintería, tenía resuchos, tenía todo lo que se necesita en carpintería. También teníamos clases de herrería. Bueno, era opcional, ¿verdad? Pero había clases de electricidad, de herrería. Y le digo que en educación para el hogar, también a lavar toda la ropa, nos enseñaron a lavar bien la ropa y a cocinar. No a cocinar directamente, pero sí a servir la comida. Un día nos tocaba cada grado servir la comida, y éramos cantidad de alumnos, ¿verdad? Cada quien pasaba con su bandeja y a recibir su comida. Y éramos internos. ¿Quiere decir que aprendió a serruchar? Sí. ¿En serio? Sí. Aprendí a serruchar. Miren, en mi casa he hecho cosas. Ahora no las hago por mi edad, ya no. Pero de joven hacía de todo. ¿Así? De todo. Yo hacía mis cositas así. Y todavía lo hago. Así, chapucitos, como dicen, ¿verdad? Todavía lo hago. Una frase que ya quedó en el olvido. Sí. Voy a chapucear esa mesa, es así. Sí, mire, en un libro que escribí, en este mi libro, pongo todas las palabras en desuso, ¿verdad? Porque ya no se usan tantas palabras, ¿verdad? Que ya se han cambiado, ¿verdad? Por ejemplo, ahora dicen los privados de libertad, dicen, nosotros decíamos los presos, ¿verdad? Los presos. Sí. Yo creo que a las señoras que venden sus cuerpos, ¿verdad? Se les llamaban prostitutas, ahora son sexoservidoras. Cariñosas. Ahora sí, ¿verdad? Todo ha cambiado, es decir, la terminología. Desde las palabras ahora se usa de otra manera, ya no como nosotros las conocimos, ¿verdad? Sí, todo cambia en la vida. Pero hablando de la Alameda, sí le cuento que fue una escuela buenísima en su tiempo. Ahora parece que ha perdido todo, porque metieron muchas carreras, ¿verdad? Hay un montón y ya no, parece que ahora el internado es solo para los que estudian ya vocacional, ya no hay, como ahora es exactamente como los programas que tiene educación, ¿verdad? Que es educación básica y educación diversificada. En ese tiempo, ¿no? Nosotros estudiamos 5 años corridos, ¿verdad? Sin límites, ¿verdad? Y así nos salimos maestros especializados en educación rural. Ese fue nuestro título, ¿verdad? Porque nos preparaban especialmente para ir a dar clases a las aldeas, a los lugares así
Inclusive a mí el primer trabajo que tuve, pues me mandaron a una aldea de San Pedro Ayampuc, ahí que quedaba hasta allá, como dicen, hasta donde el diablo perdió el poncho. Lejos. Lejos, y mire, la camioneta me dejaba en San Pedro y ahí tenía que agarrar la montaña, entre la milpa, por ahí, mire, con aquel miedo tremendo que les digo que yo siempre iba con Dios y con el diablo, porque iba con mi rosario ahí pidiéndole a Dios, ay Señor, pero con una tijera, si, ay, no, si alguien, una tijera, si, ay Dios mío, si alguien me pasa, dame valor para defenderme. Pero mire, la gente era tan sana que me encontraban a Dios, Señor, y siempre tenía que pasar por una cantina que estaba en una aldeita antes. Ay, Dios mío, pero rogándole a Dios que... Y mire, salía cualquiera de los que estaban, adiós, Señor, no quiere que la acompañe, que la lleve. A su salud, Señor, le decía. Ay, vine con aquella pena, no, muchas gracias, no se moleste, que no sé qué ahí, mientras llegaba a la aldea. Y mire, de ahí, de la aldea, me tocaba salir a la 1 de la mañana, me pasaban trayendo, la señora donde yo vivía era la comadre, la madrina de todo el pueblo, de todas las gentes de la aldea. Entonces, pero averiguaba quién iba a ir quién venía a Guatemala el sábado, aquel fulano, entonces hay que alguien que pasen por la seño. Y pasaban por mí con linternas, bajábamos a las 4 de la mañana, tomamos el bus de San Pedro de Ayampuc para acá, y ya de aquí, ya a las 6 de la mañana, ya a las 7 de la mañana yo estaba en mi casa en Chimaltenango. Cuénteme, ¿aprendió a tocar algún instrumento en Chimaltenango? Y fíjese que como teníamos una orquestina, yo tocaba mandolina. ¿Ah, sí? Mandolina, sí, ese era mi instrumento que toqué. Desafortunadamente, pues después ya no tuve oportunidad porque los instrumentos pues eran de la escuela, ¿no? Ya no volví a tocar. Y un poquitito de guitarra, ¿no? Unos puntitos ahí de guitarra para acompañarme. Fue todo lo que aprendí. Pero luego aprendió a tocar, como me decía... Fíjese que cuando estudié en la Escuela de Educación Musical, cuando salí de maestra y todo, que nos venimos a vivir aquí, porque en ese tiempo vivía yo en Chimaltenango, cuando nos venimos a vivir aquí con mi esposo, entonces ingresé a la Escuela de Educación Musical en la noche. Trabajaba en el día y estudiaba en la noche. Oh, yeah. Sí. Y entonces ahí estudié 3 años de piano. Y como el teclado del acordeón pues es igual al del piano, ¿no? Entonces lo que hacía pues que como en las escuelas no había piano y entonces me ayudaba con un acordeoncito chiquitito ahí. Andaba en las camionetas de un lado para otro, ¿eh? Porque como le contaba, teníamos... Para ganar el sueldo completo teníamos que tener 6 plazas de 24 quetzales. Habían escuelas que tenían 2 plazas y otras que tenían solo 1, entonces teníamos que ajustar el tiempo, ¿no? Así. Y ahí entonces andaba con mi acordeoncito ahí para no cansar mucho la voz, ¿verdad? Porque bueno, para irse acompañando ahí y para hacer rondas y todo con los muchachitos. Sí, porque cuando yo estudié en el año 1976, el maestro llevaba pero una su flauta. Sí, pues. Y comenzaba ahí con mi martillo, yo algo así era la melodía que tocaba y uno tenía que aprenderla. Sí. También estaba una que decía Julia, como quiero a Julia. Eso no la supe yo. Sí. No, eso no las... Cuénteme, ¿cuándo empezó a escribir? Porque usted es una compositora, Omeri de Tánchez. Sí. Fíjese que desde que estaba en la Alameda hubo un concurso ahí para hacer música. Y entonces dije yo voy a intentar hacerlo, ¿verdad? ¿Así? Y entonces fue que escribí mi primera melodía que se llama ¿Para qué recordar? Entonces, y la presenté, ¿verdad? Todo lo teníamos que pasar a cantar y les gustó. Y entonces empatamos con otro, que este otro muchacho era músico, él ya llegó grande y era músico, ya sabía de música. Entonces empatamos, ¿verdad? De aplausos, pero empatamos. Entonces nos dijeron que teníamos que hacer otra melodía para desempatar, ¿verdad? ¿Ah, sí? Sí. Pues entonces, y ahí me inventé la segunda melodía que se llamaba ¿Quién eres tú? Y gané el primer lugar, ¿verdad? ¿Ah, sí? Les gustó a la gente. Entonces dije yo, bueno, yo puedo hacer algo. Y sí, seguí haciendo melodías. Y como tenía la facilidad que mi esposo era músico, entonces él me las escribía. Y alguna cosa por ejemplo, me decía, mira, esto se parece a algo. Se parece a otra melodía, a lo mejor la vamos a cambiar aquí. Y él me las arreglaba, ¿verdad? Pero sí es trabajo mío, 100%. Y así fue como después, cuando estuve trabajando, cuando ingresé a la GAIC, en 1975, porque ahora este año cumplí 50 años de ser asociada de AGAIC.
Entonces, ahí ya tenía, cuando llegué ahí, ya tenía varias melodías, y ahí seguí escribiendo, porque ahí había un estímulo, y que grababan la música y todo, aunque sea, como le digo, en discos de 45 revoluciones, pero ahí nos la grababan, ¿verdad? Habían concursos para grabarse. Por ejemplo, cuando íbamos a las asambleas generales, ahí repartían papelitos para ver quién le tocaba grabar, y tuve la suerte que en 2 ocasiones me salió a mí, y así fue como grabé algunas melodías. Pero y después, cuando salí en 1993, renuncié, ya me jubilé, pero ya no estaba como maestro de educación musical, sino que también he sido siempre algo inquieta. Estudié una carrera universitaria, un profesorado de segunda enseñanza en artes plásticas. Entonces, ¿Artes plásticas? En artes plásticas, sí. Entonces, ya después, cuando me jubilé, dije yo, bueno, se terminó. Pero precisamente con ese título de segunda enseñanza, ingresé al Ministerio de Educación y fui supervisora durante casi 10 años. Y después, cuando en tiempos de Vinicio Cerezo, que se deshizo la supervisión por una huelga magisterial que hubo, se deshizo la supervisión. Entonces, en enero, cuando llegamos a tomar posesión, entonces a todos nos habían mandado a diferentes institutos como maestros auxiliares, y así fue como yo llegué a PEMEM 2 de la zona 1, que es un instituto que está por allá por donde está el asilo Santa María, y ahí estuve mis últimos 3 años. Ahí me pusieron de bibliotecaria, ahí estuve los 3 años. Entonces, después de esa temporada dije, bueno, ya es tiempo. Yo me hice la cuenta que lo mismo que ganaba como trabajando, ganaba sin estar trabajando, sin hacer nada. Entonces dije, sí, entonces dije yo, no, me retiro. ¿Para qué voy a estar gastando mi tiempo madrugando y todo si voy a ganar lo mismo y hasta más? Porque ya gastaba en camioneta, gastaba en comida y en todo. Entonces decidí jubilarme, pero cuando me jubilé dije, bueno, ahora tengo que hacer algo diferente. Ya nada de música, nada de eso. Ahora voy a escribir una novela. Y comencé a escribir una mininovela, y dije, dale a la novela ahí. Pero mire, ha sido tanta la afición que me dio por escribir, que le cuento que a la fecha tengo 20 novelas escritas. ¿Así? De las cuales solo 3 he podido publicar, porque usted sabe que el factor dinero es tan especial, ¿verdad? Que si usted no tiene dinero no puede hacer nada. Entonces tengo ahí mis novelas ahí listas para darlas a conocer, pero creo que me voy a morir sin lograrlo, porque perdón, porque la verdad que cuesta un poquito, ¿verdad? Y después escribí estos folletos que recogen toda la experiencia de mi niñez, de mi juventud, ¿verdad? De todo lo que viví yo en Chimaltenango, todo. Eso es lo importante de estos folletos que usted dice. Para mí son libros que cuentan una historia, y lo más importante de esto es de que es realidad. Esto no es un invento. No es nada de ese invento, es todo lo que yo viví, lo que vi, ¿verdad? Porque inclusive cuando era patojo, cuando era jovencita, cuando andaba corriendo por los charcos. ¿Cómo se llama este lugar? Alameda, donde están la Alameda. Árboles en toda la calle. Sí, por ahí tanto. O sea, imagínense que yo vivía en Chimaltenango, y el día viernes, ya en la tarde, a las 4 de la tarde, ya camino para mi casa, ¿verdad? Y el día lunes de madrugada, a las 6 de la mañana, ahí iba solita mi alma por ahí, para la Alameda. Sí, y eran tiempos tan sanos, ¿verdad? Que ahí encontraba una que otra gente por ahí, y de repente una bicicleta, un carro, porque ni transporte había. Ahora, Dios guarde, por ahí no se puede pasar. ¿Y se recuerda usted que antes muchas veces uno caminaba a grandes cantidades y no había aquello de, qué cansado de ir hasta allá arriba, ¿verdad? Sí, es cierto. En cambio ahora yo me doy cuenta, yo vivo en la zona 13, en la colonia Santa Fe, y caminaba desde donde está la finca Santa Fe hasta la avenida Hincapié, digamos, ¿verdad? Para llegar a la escuela. Sí, pues. Ahora veo que los patojos se van en tuk-tuk, sí, ya no caminan. Ya no caminan, es cierto. Y ahora, por ejemplo, en la avenida Reforma, que hay de esas patinetas eléctricas, ¿verdad? Ahí se van. Sí. Ahí se van. Sí. En ese tiempo sí que nos tocaba caminar bastante. Eso quiere decir que en este folleto, Remembranzas 2, ¿verdad? Sí. Se encuentra parte de la historia que usted vivió, que usted caminó. Sí, exactamente, sí. Y todo lo que había en Chimaltenango, todas las cositas así especiales que había, ¿verdad? Que ya no existen, pero que yo las viví. Aquí habla sobre romerías, sobre el circo. Sí. Barriletes. Barriletes solo el Día de los Santos, ¿verdad? Yo les describo cómo era el Día de los Santos, ¿verdad? Que era muy especial porque ahí en la casa se hacían las coronas, ¿verdad? Con hojas de níspero,
y con flores que se compraban o flores que teníamos en el patio, ¿verdad? Que hacían las coronas, las íbamos a dejar y era algo especial porque el día 1 comíamos el fiambre y ayote cocido, ¿verdad? Y después, pero tempranito nos íbamos al cementerio y siempre nos decían a nosotros los patojos, ¿verdad? Que los difuntos salían a las 6 de la tarde y regresaban el siguiente día a las 6 de la tarde, el día de difuntos, ¿verdad? Entonces esa noche, ¿quién iba a dormir solo? ¿Verdad? Porque decían que llegaban a las casas a mirarlo a uno, ¿verdad? Y por eso espantaban tanto ese día. Muy bien, vamos a un corte y regresamos en un momento. Bueno, pues TV USAC le da las gracias a ustedes por poner el nombre de Guatemala en alto y por ser un artista que sigue haciendo. O sea, no se está tranquila, ella sigue haciendo. Así Algo es. que nos dijo hace un momento es de que no sabe si va a haber. No, yo creo que hay que trabajar un poquito más. Sí, como le decía, lo último que hice en estos días es completé la historia de la GAIC. Ya ¿Ah, sí? Tengo un folleto, un folleto como de 60 páginas, solo la historia de Agay, todo lo que ha pasado en Agay en los 75 años que vamos a cumplir en enero, pero que comenzó antes, desde 1947, que se reunían unos compositores en la TGW. Ahí fue la primera sede, digamos, para formar lo que hoy es Agay. Entonces eso hace 78 años. Sí, pero 75 años, porque digamos, lo tomamos desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Que fue cuando salieron los primeros estatutos en 1951, ya cuando se le dio formalidad a la GAIC. Entonces esto, en enero pues pensamos hacer una fiestecita un poquito... ¿A qué alegre? Por lo menos, no digamos de baile ni todo, sino hacer cosas culturales muy buenas, supuesto. ¿verdad? Por eso le digo que desde ya lo estamos invitando para que nos acompañe todos esos días, ¿verdad? Muchas Como gracias. que para el Día del Compositor hacemos una semana cultural, ¿verdad? Como le decía, llega a Chapinlandia, esta vez va a llegar la Orquesta Sinfónica Marcial y bueno, creo que un conjunto de arpas y todo, es la semana completa. Y aunque somos pocos ahora porque en Agay hemos disminuido cantidad, pero hay los poquitos que todavía estamos con el deseo de hacer algo, ¿no? ¿Agay qué quiere decir? Asociación Guatemalteca de Autores y Compositores. ¿Y usted ahora está como? Tesorera. Tesorera. Actualmente soy tesorera de la Junta Directiva. Sí, bueno. Ahí me tiene la orden. ¿Fue presidente alguna vez de...? Sí, fui la primera presidenta mujer que hubo ahí. ¿Ah, sí? Después de 30 años de vida jurídica, de vida especial de la GAI. En 1981, con los nuevos estatutos, yo ingresé como presidenta. Felicitaciones. Muchas gracias. De 1981 al 1983 fui presidenta. Y le digo que hice mucha labor. En primer lugar, logré fundar la escuela de marimba, que tanto marimbista que salió de ahí, de Agay, ¿no? No recuerdo que Aníbal Delgado Requena, no sé si usted lo conoció o sabe de él, un gran músico. Él era el maestro de marimba y era excelente marimbista, sacó muchos marimbistas de ahí. Y otra cosa que hice también fue hacer el bosque sonoro del hormigo que está en el Hipódromo del Norte, ¿no? Donde cada árbol tiene el nombre de un compositor famoso, de un marimbista famoso. Y ahí hicimos, ¿verdad? Hice una escuela, también hice un grupo de danza que recorrimos la República con todo y marimba y hacíamos y un grupo de jovencitas bailando, así, danzas tradicionales. Ahí hice muchas cosas, ¿verdad? Pero ahí, inclusive, ¿sabe qué conseguí? Y es lo que más me ha dolido, ¿verdad? De todo lo que hice, que lo deshicieron. Conseguí una frecuencia de radio para la GAIC, ¿verdad? Como todos se quejaban de que la música del guatemalteca no suena, yo logré, mire, me costó estar todo el día detrás del ministro, fue el tiempo de Ríos Montt, que el ministro era el coronel Gordillo, y me dio la frecuencia, me la dio.
pero desafortunadamente yo dejé hasta preparado el lugar donde se iba a hacer la radio y dejé el dinero, especialmente en una cuenta, porque eran como 30,000 quetzales que habían que pagar, bueno, no me acuerdo, pero se quedó el dinero ahí. Y entonces cuando yo salí de ahí, pero yo salí en el mes de marzo, ¿verdad? Como en el mes de abril avisaron de que había que ir a pagar el dinero para poder ya dar la autorización para la radio. Entonces el presidente que estaba dijo que Agay no necesitaba ninguna radio, que no, que muchas gracias, pero que no. No. Y no la aceptaron, ¿qué le parece? Eso fue lo que más me dolió, porque tanto, yo me estuve casi un día ahí buscando al ministro para que me... Y no, se perdió Agay la oportunidad de tener una radio propia. ¿De cuánto cuesta ahora una radio? Y ya no se consigue una frecuencia, ¿no? Y en ese tiempo, pero sí me la dieron. Y no, hasta el numerito tenía yo ahí porque iba a ser en FM ya. Y no. Dijeron que no y se acabó el proyecto de la radio. Le digo que me ha dolido toda la vida y es lo que más me duele de no haber logrado, ¿no? Porque ¿cuánto vale ahora una radio? Pues la verdad que sí es lamentable porque tener una oportunidad de esas es muy difícil. No, y que se la dieran así nomás, porque cuántos luchan años y años y no la consiguen. Y sabes, me dijo el coronel, con mucho gusto, señora, si es para una cosa cultural, con mucho gusto, y dio orden de que se me diera. Y ya le digo que cuando lleguen, cuando estaban de acá podían pagar, ¿verdad? Que no necesitaban la Agay una radio. Lástima, poca visión. Poca visión. Ay, sí, no, nada futuristas, ¿verdad? Así es. Pero, sí, porque, digamos, muchas veces se lucha porque las radios coloquen marimba. Sí. Por ejemplo, aquí está Radio Universidad y tiene teclas de hormigo. Sí, es cierto. ¿Verdad? Y ahí está la marimba siempre. Sí. Sábado y domingo, yo los domingos estaba escuchando todavía la marimba. Sí. Y esas oportunidades, la verdad que sí duele. Ay, porque sí. Se lucha bastante. No, y ahí en la Agay que había tantísima música, ahí sí que había elementos suficientes, hasta locutores habían ahí, que no tenía que desembolsar nada en la calle. Y ya le digo que hasta el lugar dejamos arreglado y todo y nada, para que se perdiera todo, ¿verdad? Bueno, pero eso que no nos haga desmayar, ¿verdad? Hay que seguir luchando por nuevos proyectos. Exactamente, sí, así es. Y yo sí le digo felicitaciones por estos textos. Muchas gracias. Porque la verdad ya tuve la oportunidad de leerlos, ¿verdad? Cuando la vi en Filgua. Ah, sí. Nos vimos allá hace unos cuantos meses, ¿verdad? Sí, ajá. Y le voy a traer la historia de la Agay, se la voy a traer porque tal vez a usted le sirve de alguna manera para cuando entreviste a alguno de ellos. Sí, por supuesto, y le quiero decir de que no hay que desmayar, hay que seguir luchando. Yo le cuento de que me dedico al rescate de los juegos tradicionales guatemaltecos. Sí. Y muchas veces pues me duele un poquito cuando llego a algún colegio y los patojos no saben jugar cuerda. Sí. No saben jugar un yoyo, un trompo, un capirucho. Pero les puedo decir que eso es culpa de nosotros los padres, los abuelos. Sí. Porque les tenemos que enseñar a los patojos cómo se juega el capirucho. Sí. Cómo jugábamos antes la famosa atenta. Sí. Y ahora, como le decía a usted, estoy intentando retomar nuevamente las rondas. Sí. Porque qué bonito, qué rico es jugar con los patojos, de decir vamos a la huerta del Toro Tronjil a ver a la rana comiendo perejil, ¿verdad? Sí. Y ese ritmo pues es pegajoso. Es pegajoso. Sí. Y es cierto, ya mucha gente lo ha hecho, pero lo vamos a tomar nuevamente, lo vamos a retomar para que los patojos de hoy se la aprendan, porque no puede quedar en el olvido. Sí. Por eso es de que a usted le agradecemos que nos decía que tiene ¿cuántas melodías infantiles? Como tal vez unas 20. Bueno, ella nos va a conceder 4 para que nosotros las utilicemos en los colegios, en las escuelas. Claro que sí. Y eso es de agradecerle, porque no cualquiera dice, ahí está mi material, tómenlo, úsenlo. Pero con mucho gusto lo vamos a hacer. Claro que sí. ¿Su esposo quién era? Era Eduardo Tánchez, era flautista. Él estudió flauta y después fue director de bandas en los departamentos, en Mazatenango, Etenango. ¿Ah, sí? Sí, fue director de bandas. Era músico profesional también. Se recuerda, a mí me gustan mucho las bandas de los pueblos. Ah, sí. Recuerdo que una vez con Tono Díaz, que está aquí en Radio Universidad, hicimos un programa donde llevamos una banda
Y no sé cómo se llama la melodía, pero uno de Patojo decía, ¿quién te dijo que pelaras el banano? Viejo enano, Sí. barrigón, Sí. no sé cómo se llama, pero qué rico suena eso, ¿verdad? Sí. El tamborón ese grande, ¿cómo se llama? Eh, Que le pegan, ay Dios, es tamborón. tamborón. Tamborón, sí. Eso da un sonido muy bonito, Sí, ¿verdad? Y es sí, duro, duro. con el famoso amigo Tono Díaz de Radio Universidad lo hicimos y fue aquello, Sí. pues alegre todo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo eran las Navidades en su casa? Fíjese que las Navidades las celebramos en familia, siempre en familia, ¿verdad? Pues el nacimiento, hacemos el nacimiento, que me recuerdo que en mi casa, como tenía tantos compromisos de costuras, ¿verdad?, que la gente quería estrenar esa noche. ¡Qué alegre! Hay veces que a las 10, 11 de la noche estábamos haciendo el nacimiento, ¿verdad?, porque no habíamos tenido tiempo por estar cosiendo, porque mi tía y mi mamá cosían todo en la máquina, y yo era la que cosía los ruedos, ojales, pegaba botones y todo, y entonces ya era tarde que hacíamos el nacimiento, y luego ya teníamos los tamales, ¿verdad? Mi abuelita iba a traer los tamales y comíamos a las 11, entonces después de la medianoche ya nos conectábamos a comer el tamalito, ¿verdad? Y esa era nuestra Navidad. Y el nacimiento que los adornos eran más que todo monte, ¿no?, porque la manzanilla, las hojas de pacaya, aquella cosa que se llama gaito. Los gaitos. Los gaitos. Y bueno, y otra cosa eran las limas así con todo y tallo, con todo y hojas. Ajá. Hacían los arcos de manzanilla, en cada arco Pero esas limas que tenían una como chichita que le decían. Esas. Pero mire que esas limas cuando ya pasan los días se ponen redulces, ya maduras. Sí, eso es cierto. Entonces ya todos los patojos andamos detrás de las limas. Cuando quitaban el nacimiento ya ni manzanillas, ya solo las pitas estaban ahí. Y las hojas de las limas, porque todos los patojos nos habíamos comido todo. Sí, Así eso era. sucedía mucho. Sí. Y le pregunto esto porque ya estamos a escasos días de Navidad, ¿verdad? Pues sí, como quien dice nada, ¿verdad? Ya vamos más Ya se de la fue el mitad. año. Ya se va yendo el año. Y Así. recuerdo esos momentos donde ponían una manzanilla, pero así chapuda. Sí, grandota. Así grandota, y los patojos llegábamos a las casas de los vecinos y muchas veces a escondidas, ¿verdad? Lamentablemente hacíamos eso, nos robábamos las manzanillas y nos las comíamos. Sí, así Y algunas veces nos decían, no se coman la manzanilla con cáscara porque se te les pega va a en el pegar intestino. en la timba. Sí, en el intestino, sí. Sí, nosotros con tal de comernos la manzanilla no importaba, así nos la comíamos. Sí, así Y es. en algunos lugares regañaban, no se las estén comiendo por favor, patojos. Sí. Y ya cuando se iba a guardar todo, porque se guardaban el buey, la Sí, mula, todo, los así, en pastorcitos papel. en papel, En papel y en cajas. para un próximo año. Sí, exactamente. Entonces, decía uno, patojos, ya se pueden comer la manzanilla, ¿verdad? Lo de las limas que usted dice, eso era cierto. Sí. Porque se ponían así, durita la cáscara, Ahorita, pero ay, por sí, dentro, dulces. deliciosa, Dulces, sí. ¿verdad? Ahí nos peleamos a ver quién se jalaba más. El que estuviera más alto se jalaba los otros que estaban más arriba. Sí, esa era nuestra Navidad. Y para el Año Nuevo siempre había fiesta, había parranda como ese. Ya después de la medianoche la gente a bailar a la municipalidad, ¿verdad? Con marimba. Allá en Chimaltenango. Chimaltenango, sí. Sí, pues algo muy alegre. Sí. ¿Le gustan los tamales? Sí, son sabrosos. ¿Bastante? Sí, ¿O poquito? eso me gustan. Sí. Entonces usted come tamales los sábados. No, fíjese que no. No, No como. solo la fecha especial. Sí, fíjese que, bueno, yo en Huehuetenango, viví en Huehuetenango una temporada, unas vacaciones, ¿verdad? Y probé los tamales de arroz, que acá solo los tamales de arroz se comen, en lugar de masa es arroz. Entonces ya me amañé un poquito a comer tamales de arroz, entonces solo ando buscando dónde hay tamales de arroz y eso sí me los como. Excelentes, ¿verdad? Pero ya encontré un lugar donde puedo comer los sábados. ¿Ah, sí? Sí. Por ahí hay un lugar que hacen buenos tamales. ¿Y de le arroz. gusta el ponche? Delicioso, claro que sí. También tomábamos ponche para la Navidad. Estas eran de nuestras bebidas. ¿Y lo aprendió a hacer? Sí, más o menos, ¿verdad? Aunque ahora es tan fácil porque solo compra usted una bolsa. Y ya. Pero no es lo mismo. No es lo mismo, no, yo siempre parto la piña, la papaya, las manzanitas y todo, ¿verdad? Así, pero sí. Pues fíjese que mi abuela decía que cuando uno tiene ganas de ponche hay que hacerlo en cualquier momento. Pues sí.
Yo para estos días voy a hacer un ponche porque lo voy a llevar a la radio. Y ahorita es época donde ya hay manzana Sí, de de la Occidente. exactamente, ahí tan rico. Ya hay mamey. Sí, Entonces, aunque es difícil conseguirlo, no todos los mercados llegan. en la terminal, yo visito Sí. mucho la terminal Bueno, y sí, ahí sí. ya vi que hay. Por eso Sí. decía que en estos días hago un lechero como este tamaño. Ah, qué alegre, qué alegre. Utilizo 5 libras de azúcar, mamey, Ay, Dios, es papaya, bastante. piña, Es bastante. 1 libra de pasas Sí. y 1 libra de Pasas, ciruelas, porque muchas canela. veces una bolsita le echan, Sí, a mí me es gusta cierto. echarle bastante Sí, y la verdad de que lo que sobra lo hago en fresco. sí, y nosotros Y si también. todavía le sobra a uno, se hace helado. Eso sí no he hecho, pero el fresco sí. El fresco sí, ya que con se licúa bien y ya sale delicioso. Sí, o sea, ¿Sí? no se desperdicia nada. No se desperdicia nada, ¿qué va a ser? Así es. ¿Y los almuerzos familiares cómo eran en su casa? Fíjese que, ¿Marimba a mediodía? ¿la de ustedes de fiestas? No, un almuerzo dominical. Caldito de gallina o... Sí, mire, nosotros éramos muy pobres, no llegábamos a caldito de gallina, ¿verdad? Pero sí, lo único es que siempre había unión familiar, ¿verdad? Ninguno comía solo. Teníamos que esperar en una mesa, ahí no solo que comedor ni que nada, ¿verdad? En la cocina comíamos. Ahí junto estaba el pollo ahí donde entonces se cocinaba y así a un lado de la mesa ahí nos sentábamos, pero ninguno comía solo. Esperábamos que estuviéramos todos y ahí, aunque sean frijolitos, pero todos juntos. Una cosa que se ha perdido ahora porque ahora cada quien come a la hora que puede y como puede por el trabajo y por las distancias, ¿no? Fíjese que usted dijo algo interesante que ahora ya no se escucha en algunos lugares, el famoso pollo, ¿no? Sí, Que era un lugarcito donde se cocinaba, donde se metía la leña, sí. que era hecho de muchas veces de adobe, ladrillo, Ya doble ladrillo, sí. y ahí se metía la leña, salía el fuego y ahí se ponían Y a un lado el molendero. exactamente, donde había piedra de moler. Piedra de moler ahí. Ahí se hacían las famosas salsas. Sí, así. La piedra. Esa era la licuadora de ese tiempo. Sí, por supuesto. Ahí se hacían todos los recados ahí se hacían Todos en los piedra. recados se hacían ahí moliditos y piedra. salía bien finito todo. Sí, así es. En cambio, es que hay algunas cosas que el siglo pasado era excelente. Por ejemplo, los frijoles colados, los frijoles volteados. Sí. El colador De- y quedaba la cáscara. Sí. Ahora con la licuadora, con todo y de cáscara. cáscara, todo se va. Ajá. ¿Jugó alguna vez usted con esta pelota tripa de coche? Claro que sí. Claro que sí. En la escuela jugábamos con esto. ¿Así? ¿Sí? No son pelotas que no pesan nada, ¿verdad? Pero que al cabo de los 8 días usted ya tiene una pelotita así chiquita porque se va chupando. Sí, yo les cuento que nosotros los patojos del siglo pasado pues jugamos con esta pelota tripa de coche Sí, que viene de Reu. Es algo que no se ha perdido todavía. Lo Sí. importante es de que cuando veamos una pelota por ahí de los vendedores pues le compremos una, por Ay, supuesto, sí. ¿verdad? Para mantener la tradición y para ayudar al a artesano. las personas, sí. En las ferias las venden, ¿verdad? Me imagino que esta la compró usted en la feria ahora de agosto, en el hipódromo. Sí, sí, así es. Aparte también utilizábamos esta pelota que era la pelota plástica, que esa sí todavía permanece ahí. Esa sí, yo Esa esa sí ahí no la está. usé. Esa sí no la usé, esta usé. ¿Jugó Jax? ¿Cómo? ¿Jugó Jax? Ollas. Jax, el... ¿Cómo no? Sí, eso era. Peor en tiempo de invierno, todo el mundo así tirado mientras llovía, nosotros jugando en el piso. Yax, ¿verdad? los Así, famosos Jax. Los famosos Yax, las pelotitas ahí. Otra cosa que jugábamos era avión también. El famoso así, avión. El famoso avión ahí con tizas de yeso, ahí lo pintábamos en el piso y ahí jugábamos. ¿Se recuerda cómo se llamaba lo que uno tiraba No. para los cajones? Se llamaba tejo. Teco. ¿Se recuerda? Ay, no, fíjese Que, que para- conmigo no. Conmigo Para no. jugar uno tenía que tirar su tejo al primer cajón. Sí, Lo tiraba y el que caía ahí Salta. adentro, pues primas y comenzaba a saltar. saltar, sí. Regresaba y ya tiraba el tejo al segundo Al cajón. segundo, sí. Y si uno fallaba, pues ya venía el siguiente y a Sí. veces hasta 3 cajones llenos y había Sí. que correr para saltar Sí. al cuarto cajón. Exacto, así era, así era. Algo, se hacía ejercicio. Sí, así. Eso era muy bueno. Es cierto. Porque ahora ya no lo hacen los patojos. No, ya no. El jugar cuerda, ¿verdad? Qué rico estar Ay, saltando están ahí. saltando, qué sabroso, sabroso ahí. Pero lo crítico era cuando al revés, ¿verdad? Porque, Sí, sí. porque de bien llenos, sí, pero al revés ya costaba mucho estar dándole. Así es. Pues qué alegre. Yo le quiero agradecer a Omeridi Tánchez por estar en TV USAC. Gracias por poner el nombre de Guatemala en alto. Gracias por escribir cómo vivió de Patoja en estos folletos, porque eso nos
nos transporta hasta el siglo pasado. ¿Se quiere despedir, por favor? Bueno, muchas gracias. Yo le agradezco en primer lugar a usted, Huicho, la oportunidad que me dio de estar este día aquí y a las personas de aquí de TV USAC que aceptaron que yo viniera. Pues yo con mucho gusto, pues cuando me llegó la invitación dije sí, ¿verdad? Porque sé que pues algo he hecho en mi vida, ¿verdad? No, humildemente pues no he tenido los recursos necesarios para hacer algo más, pero en lo poquito que he podido hacer pues creo que ha sido bien hecho, ¿verdad? O por lo menos he tratado de que sea bien hecho. Les agradezco a ustedes muchos por esta invitación y que Dios los bendiga, que sigan adelante y que tengan muchos éxitos en la vida, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a TV USAC por darnos la oportunidad de presentar este talento creativo que hay en Guatemala, muchas veces desconocido, pero nosotros lo estamos presentando. Nos vemos la próxima.